¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Gonzalo de Jesús Arce Ramírez. Soy licenciado en Psicología y tengo el grado de Maestría en Desarrollo del Potencial Humano. Bienvenidos hoy, 31 de julio del año 2024. Estoy de regreso con un nuevo video, un nuevo programa. Como lo he estado desde enero del 2020 hasta hoy, todavía sigo haciendo estos videos para ustedes. Espero les sean de utilidad con un tema que es muy interesante para mí, que inclusive viene en la parte de atrás aquí en esta imagen, que es violencia. Durante todo este video voy a estar explicando y describiendo algunos temas y puntos que se cruzan precisamente con lo que es este tema de lo que es violencia. Entonces, bienvenidos todos. Definición. Voy a dar una definición. ¿Qué es violencia? Es causar daño a una persona y obligarla a través de fuerza, golpes, ofensas, imposición de normas e imposición de valores. Y me refiero a normas, valores, ideologías, pueden ser de tipo inclusive político, pueden ser inclusive de tipo religioso, inclusive de cualquier índole que sea una imposición y que inclusive eso cause daño y atente contra la otra persona, y que inclusive la violencia psicológica está manifestada y catalogada como la más difícil a veces de encontrar. ¿Por qué? Porque no deja huella, no deja secuela, pero está latente en la mente y en la vida de las personas, ¿no? ¿Cómo se puede expresar? Por medio de actitudes, prácticas y formas injustas de convivencia. Pongo un ejemplo muy común que se da en las escuelas. Una de ellas es, por ejemplo, cuando comentamos, sobre todo más he visto en niños, en adolescentes, lo que es la ley del hielo. La ley del hielo es precisamente todos le dejamos de hablar a alguien, de repente observamos que esta persona es rechazada, es violentada, y esa es una forma de agredir a la otra persona, ¿no? Y la persona puede mencionar o puede preguntar a sus compañeros de clase, oigan, ¿qué tienen? La respuesta va a ser nada. Pero en el fondo, esto significa que sí tenemos algo. Y una manera de manifestarlo, es dejándote de hablar y dejándote inclusive actuando de forma indiferente. Eso es violencia en cualquier ámbito, y como lo queramos hablar, y no solamente en la escuela, también inclusive en lo que es el trabajo, ¿no? También la ley del hielo, no hablarle a cierta persona. Eso también causa daño psicológico y emocional en las personas. Entonces, estas actitudes y prácticas es como se puede manifestar lo que es la violencia. También inclusive obviamente la violencia física, que pues bueno, eso ya lo estaré explicando durante este video. Fíjense que algo que mencionar en este video. Nadie nace violento o ejerciendo violencia. Yo creo que este comentario en ocasiones no nos damos cuenta que así es. Todos somos, cuando nacemos o cuando vamos creciendo, niñas o niños pequeños que no somos violentos. Pero durante el transcurso de nuestra vida nos vamos acumulando de ciertas experiencias humanas que nos hace que nosotros promovamos la violencia entre otras personas. Y se aprende precisamente en la cultura en la cual tú prevaleces, precisamente en el ambiente en el que vives, y puede ser el medio social, en la escuela, y obviamente el más importante y en ocasiones el que menos le damos, en la casa inclusive. En la casa puede promoverse precisamente lo que es la violencia, ¿no? La forma en que son educadas y educados hombres y mujeres, y los juegos hasta inclusive infantiles promueven la violencia en ocasiones, y esto acarrea demasiados problemas.
no solamente en el mundo del niño, del adolescente, ya es en lo que es el adulto. Y eso se va manifestando y se va aprendiendo. Entonces, nadie nace siendo violento ni violenta. Simplemente lo aprendemos en algún lapso de lo que es nuestra vida. Voy a hablar de dos temas muy interesantes que se da dentro de, uno es en la escuela y otro es en el trabajo. Yo creo que más de algunos de ustedes ha escuchado hablar del término bullying. El bullying, una definición así para una descripción para que usted que está viendo este video lo entienda, es acoso o rechazo que vive el ser humano en el contexto escolar. Eso es lo que significa el bullying. Este acoso o rechazo, causando en el ser humano miedo, inclusive ya no tiene, cuando va a asistir a la escuela tiene miedo, tiene inseguridad y algo muy importante, estrés postraumático. ¿Cómo es el estrés postraumático? Deja huellas, deja secuelas, las personas reexperimentan y no se imaginan, me ha tocado atender como psicólogo en el consultorio a varias personas que han sido víctimas de bullying en la adolescencia o en la infancia. Y no se imaginan la calidad de secuelas y de estrés postraumático que queda en las personas y que queda en la mente de los individuos, ¿no? Y en los casos que ha atendido, obviamente, las personas en su vida adulta los marca de una manera significativa, pero negativa. Y en ocasiones hay que procesar de repente porque la persona ha reexperimentado en el trabajo, en la escuela, en la casa y en otros diversos estratos sociales donde la persona se desarrolla. Y eso se debe en ocasiones en la infancia. Ahí está marcado, o en la adolescencia, ¿no? Y no ha pasado más que de alguno que ha vivido esta experiencia y que siga reexperimentando esa sensación de rechazo, esa sensación de abandono, esa sensación de no ser integrado. Eso causa un daño psicológico en la persona. El siguiente punto que está relacionado con el bullying se conoce como mobbing. El mobbing es el acoso o rechazo que vive un ser humano en el contexto laboral, con nuestros compañeros de trabajo. De repente, no le hables a tal persona porque es el recomendado, es el consentido, es la persona que te va a ocasionar problemas, es la que a lo mejor inclusive nos va a suplir y la persona es rechazada y eso se conoce como mobbing. Y la persona recibe maltrato por otras personas y hasta inclusive por el jefe directo. Y en el peor de los casos, los compañeros tienen faltas de respeto como falta de integración, rechazo y hostigamiento con la persona. Y que la persona, por más que quiere integrarse, por más que a lo mejor tiene que convivir con una necesidad económica, obviamente en el trabajo, la persona no es aceptada. Y hasta inclusive en algunos jefes las personas empiezan inclusive a recibir hostigamiento, inclusive maltrato, inclusive abuso de autoridad dentro de lo que es el trabajo. A esto se le conoce como mobbing. Yo creo que quise explicar esta diferencia. El bullying se da en el contexto escolar y el mobbing se da en el contexto laboral. Y eso es una manera de violentar a las personas. Uno es en la escuela y obviamente el otro es en el trabajo. La persona se siente no integrada, se siente rechazada, se siente hostigada y obviamente en el peor de los casos también hay golpes, hay maltratos y obviamente hay violencia física y eso sobre todo se da más en lo que es el bullying en las escuelas, ¿no? Pero en el mobbing así es, en ocasiones ese acoso y ese rechazo causa daños y secuelas en las personas, ¿no? Que la persona que hasta inclusive que inició con mucho entusiasmo, muchas ganas de ir a trabajar, de repente ese trabajo ya no le gusta. Inclusive también padece de miedo, de inseguridad y de un estrés postraumático donde ya no quiere regresar al trabajo, pero tiene que estar asistiendo por una necesidad económica. Eso se conoce como lo que es mobbing. Ojalá que le sirva este dato a usted. Tipos de violencia. Hay una manifestación, hay una clasificación muy grande, muy extensa.
Yo solamente voy a mencionar algunas y describir algunas que creí importantes desde mi punto de vista como experto en el área de la salud mental, pero hay una clasificación. Entonces, pero bueno, los voy a describir. Y los diferentes tipos de violencia, le explicaré, se pueden presentar en la familia, en el trabajo, como lo mencioné, en la escuela, en el transporte público, en los espacios de uso común, oficinas públicas, privadas, en diversos estratos sociales. Se puede presentar lo que es la violencia. Voy a mencionar una que para mí tiene un impacto muy negativo. La violencia física, que es el contacto físico de cualquier forma hacia otra persona. Deja, obviamente, cicatrices, enfermedades crónicas para toda la vida, lesiones leves o severas, o inclusive un atentado contra la vida de otra persona. Eso se conoce como violencia física. Y que en ocasiones, les digo, en el bullying, en ocasiones no solamente es violencia psicológica, la violencia física aparece, el maltrato, el rechazo y sobre todo cicatrices, ¿no? Los golpes, los maltratos, ¿no? Este tipo de violencia pues deja cicatrices muy marcadas, deja huellas inclusive que se ven obviamente y son visibles. La violencia psicológica. La violencia psicológica, prohibiciones, condicionamientos, coacciones. ¿Cuáles son las coacciones? Que creo que aquí quiero detenerme un poco a explicar. Las coacciones es cuando nosotros somos cómplices de lo que es el bullying y lo que es el mobbing. Vemos que alguna persona está siendo víctima de bullying y nos unimos con las personas que están agrediendo. Hacemos este tipo de coacciones y dejamos que esto permita el abuso hacia otra persona, ¿no? En ningún momento estoy diciendo que nos vamos a poner en el papel de defender a la otra persona, pero sí podemos inclusive integrar a la persona, podemos inclusive dar, en el caso de lo que son bullying y son menores de edad, dar aviso a las, obviamente a las autoridades de una escuela, pero esas coacciones nos hacen cómplices y en ocasiones nosotros por aceptación social terminamos apoyando a los que están agrediendo a otros. Entonces, ese tipo de coacciones. Y en el trabajo, también igual, en lo que es el mobbing. También en ocasiones sabemos que la persona está siendo violentada, sabemos que la persona la están tratando de forma indiferente, le aplican la ley del hielo, la rechazan, no la integran. Nosotros nos unimos con las personas que lo hacen. Nosotros nos unimos con las personas, en lugar de integrar a una persona a tu trabajo, nos dejamos guiar por esta cuestión. Inclusive también entramos en rechazo. Esos son coacciones que cuenta también como violencia psicológica. Entonces, espero si usted está pasando por alguna de estas cuestiones que he estado mencionando, muchísimo cuidado. Le pido que tenga cuidado y que si está en sus manos, lo comparta con sus hijos, que lo comente con ustedes, que lo comenten las autoridades de las escuelas. No tengamos miedo a hablar y a describir esto está pasando en mi centro de trabajo, esto está pasando en mi escuela, papá o mamá. Dígale a sus hijos que también les se los comparta a ustedes para que ustedes también den parte, porque en ocasiones nos callamos todo esto y esto no se imaginan la cantidad de secuelas que deja en la persona y sobre todo a lo largo de los años, ¿no? Entonces, tanto la violencia física, que obviamente deja cicatrices muy marcadas, como la violencia psicológica. Entonces, si usted está entrando en una coacción donde está siendo observadora de lo que está pasando y se une como a toda esta a todas estas actitudes que hacen daño y lastiman a otra persona, pues es una forma de violentar también, en lugar de marcar el límite y decir hasta aquí. Violencia verbal. Obviamente, insultos, gritos, palabras hirientes, ofensivas, humillaciones, amenazas, comentarios devaluatorios. Solo son algunos, inclusive, que podemos mencionar, pero que entran dentro de lo que es la violencia
verbal. Entonces, estas palabras hirientes, en ocasiones y devaluatorias, dejan un impacto en la vida de la persona y sobre todo pues, en lo que es la mente, ¿no? Y en lo que son sus emociones. Entonces, todo esto, de lo que es violencia verbal, entra dentro de lo que es la clasificación de violencia. No únicamente es lanzar un comentario y decir hasta ahí quedó. En ocasiones este comentario se queda en la mente de la persona y le empieza a dar vueltas una y otra vez y lo tiene muy presente en su vida. Mucho cuidado con eso que en ocasiones hablemos. Yo creo que en ocasiones debemos cuidar demasiado nuestras palabras, demasiado la forma en cómo nos expresamos hacia otras personas. No hacerlo cuando yo tomo mis peores decisiones, puedo mencionar, es cuando estás enojado o enojada, cuando estás triste o cuando estás muy alegre. Porque cuando estás triste, todo lo ves de forma negativa. Cuando estás a lo mejor muy contento, inclusive eufórico, te comprometes de más. Y cuando estás enojado o enojada, haces decisiones desde lo tipo emocional y en ocasiones causas muchísimo daño, inclusive la violencia verbal te puede llevar a eso. ¿Cuáles son las otras que en ocasiones se han presentado aquí en nuestro país, México? Obviamente la violencia feminicida es uno de los puntos en los que se ha incrementado y ha crecido obviamente aquí en nuestro país, México. La violencia económica es otra cuestión y obviamente la violencia intrafamiliar, que es un círculo vicioso donde existe precisamente una persona que es violentada y una persona que violenta a otras personas, ¿no? Inclusive cayendo en relaciones de pareja, en relaciones de familia donde son violentados unos con otros. Y esta situación pues afecta a todo el sistema social, que son los hijos y obviamente que es la pareja y a todos los demás, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Y la violencia intrafamiliar, uno de los puntos donde hay que tratarlo pues es en psicoterapia, ¿no? En psicoterapia y en acompañamiento, ¿no? Porque la persona que hostiga a otros en el fondo es una persona como ha sido hostigada, yo creo que se da cuenta de que en ocasión esta persona no sabe el daño que está haciendo, pero lo está haciendo y lo está ejerciendo sobre otras personas, ¿no? Observen en la parte de abajo, antes de continuar en este video, ¿dónde están mis oficinas? Ahí están en Paseo de las Fresas, 395, letra A, aquí en la colonia Jardines de Irapuato. Entonces voy a continuar con este video, pero en la parte de abajo se está observando dónde está obviamente mi correo, mi teléfono y demás. Voy a seguir con este tema de lo que es violencia. Simplemente quise decir para cualquier dato, de todos modos ahorita voy a hacer como un lapso en este programa para pasar mis datos. Violencia en comunidad, que algo que me parece es otra clasificación. Es la forma individual o colectiva donde las víctimas en un alto porcentaje, te diré que son los adultos mayores. De repente los adultos mayores no tienen cavidad en las familias. Es triste reconocer y es triste observar que los adultos mayores ni siquiera son escuchados, ni siquiera son tratados con indiferencia, reciben insultos, reciben maltratos porque tienen sus ideas. Miren, hay una película mexicana que hace unos años vi y que dijo una frase, ¿no? Los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos. Los adultos mayores están enriquecidos de experiencia acumulada, y que en ocasiones son personas que les gusta mucho en ocasiones compartir lo que se vivía antes. Yo creo que hay que aprovecharlos. México se caracterizó por darle un valor inclusive a las personas, a lo que era la tercera edad, a lo que era la vejez. Y la violencia en comunidad hoy cada vez más aparece. De repente están en una reunión social y todos están en el celular y el adulto mayor llega y es el único que está sin el celular. Yo creo que eso nos damos cuenta que es una manera de violentar a las otras personas, ¿no? O inclusive quiere opinar algo, quiere decir algo y lo frenan, no lo escuchan, tú ya no entiendes, esta ya no es nuestra época. Esto se conoce como violencia en comunidad, cuando todas las personas rechazan al adulto mayor.
Escuchemos si tenemos a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a las personas que nos pueden enriquecer con su cultura y que también hay momentos que a lo mejor somos seres humanos y a lo mejor en ocasiones no podemos estar de acuerdo en su forma de pensar, como la que es ahorita, pero rescatemos, así como lo dije de esta película mexicana, lo que nos compartan nos puede servir. Integremos, aprendamos, tengamos como una visión holística de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos esta capacidad de integrar algún comentario que nos haga, alguna experiencia para lo que estamos viviendo hoy en la actualidad. Si usted tiene eso, intégrelo, acérquese con esa persona, deje su celular, guárdelo por un momento y acérquese a esa persona, escúchela por un momento. Y si no, yo creo que en ocasiones no nos damos cuenta que estamos causando violencia en comunidad de esa persona y esa persona se puede deprimir, se puede sentir mal, se puede apartar y nosotros no hacemos nada por integrarlo. Al contrario, en ocasiones hacemos por atacar. Yo creo que tengamos mucho cuidado con eso, porque eso es una manera en la que estamos violentando a nuestros adultos mayores y a estas personas que a lo mejor en alguna ocasión nos enseñaron de pequeños, nos enseñaron inclusive a comer, inclusive nos enseñaron a caminar y tuvieron toda la paciencia y todo el aprecio y todo el amor del mundo para los adultos que somos ahorita. Aprovechemos esta parte que tienen ellos. Entonces, obviamente el rechazo que vienen los adultos mayores, pues es algo que es muy complicado compartir, pero sí me ha tocado atender ese tipo de personas. Entonces, por eso yo lo dejo aquí como invitaciones, integremos, escuchemos a esas personas, que es tan enriquecedor el saber que ellos tienen muchas experiencias que platicar y que nosotros el tenerlas es como una herencia, un regalo, veámoslo de esa forma. Datos, ¿dónde me pueden localizar? En esta imagen aparece, yo soy licenciado en psicología, tengo el grado de maestría en desarrollo del potencial humano, la especialidad en psicoterapia de reconstrucción experiencial, el diplomado en aprendizaje interpersonal, diplomado en intervención en crisis, diplomado en adicciones, diplomado en tanatología. Yo me encuentro en Paseo de las Fresas 395, letra A, en la colonia Jardines de Irapuato. Yo me encuentro hoy transmitiendo en Irapuato, Guanajuato, México. Para quien quiera ubicarme, mis consultas, aclaro el día de hoy, pueden ser en mi consultorio de forma presencial o pueden ser por videollamada. Hay que, en ocasiones, el servicio es el mismo, tanto presencial como por videollamada, y toda mi consulta es cita previa. Entonces, es cita previa también el hecho de tener videollamadas. Entonces, también eso le puede servir. Si a usted se le dificulta trasladarse de un lado a otro, puedo atender por videollamada. Entonces, no lo deje a la desidia y tómese el tiempo de cuidar de su salud mental. Voy a entrar en las conclusiones de este video el día de hoy. Fíjense bien. Número 1, los estudios demuestran que en tanto hombres como mujeres en la actualidad promueven la violencia y la ejercen hacia otros. Ya no es una cuestión de género. Así como hay hombres que promueven la violencia, también hay mujeres que promueven la violencia. Entonces ya no es una cuestión de género. Yo creo que hay personas que las promueven. Aquí aclaro en este punto. Número 2, ¿quiénes pueden ser las víctimas? Porque a lo mejor usted se puede preguntar a la hora que ya llegó hasta este punto del video, ¿quiénes pueden ser? Pues yo se lo respondo. En relaciones de noviazgo, relaciones de matrimonio, adolescentes, jóvenes, niños y niñas. Cualquier persona puede ser víctima de violencia. Nada más que desgraciadamente esa parte creemos que a nosotros no nos va a pasar. O si lo estamos viviendo, posiblemente lo aprendimos de algún patrón. Entonces, todos podemos ser víctimas de violencia. Por esa razón, quise mencionarlo. Entonces, número 3, una recomendación, no permitamos que la violencia en cualquiera de sus manifestaciones se siga acrecentando. Busquemos ayuda psicológica. Si usted ve que su hijo está viviendo bullying, inicie atención psicológica.
Y si también lo está ejerciendo, necesita atención psicológica. Si usted está en un trabajo donde está recibiendo, la están violentando, necesita ayuda psicológica. Y también yo le voy a decir, si usted está ejerciendo la violencia en el trabajo hacia otra persona, también necesita ayuda psicológica. Entonces, yo creo que en esta parte debemos de cuidar mucho nuestra salud mental, ¿no? Entonces, busquemos ese tipo de ayuda, ¿no? Tenemos derecho a una vida propia y a desarrollar nuestro potencial humano. Yo creo que eso es una reflexión. Pues bueno, he terminado este video. Por favor, compártanlo en sus redes sociales, compártanlo en sus diferentes grupos. He tenido una gran aceptación en estos videos, ya son más de 4 años, como vuelvo a repetir, y estoy agradecido por todo este tiempo que ustedes se toman de escuchar este video. Voy a cerrar con una frase que acabo de leer en un libro, precisamente, que a mí en lo personal me impactó y me encantó la frase y se las comparto. Educar es un acto de amor hacia otros. Yo soy docente, además de ser psicólogo, y el educar me doy cuenta que es un acto de amor y lo manifiesto precisamente por medio de mis alumnos. Gracias, y que obviamente háganlo también por medio hacia los padres de familia, inclusive hacia los adultos mayores. Educar es un acto de amor todo el tiempo. Gracias por este video, por estar presentes, y nos vemos en el próximo. Hasta luego.